Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a este su espacio Tendencias. Como siempre, un gran gusto compartir con ustedes y nuestros invitados los temas de interés y de actualidad que son noticia, que nos interesa conocer, entender, aprender y en este espacio también hablar un poco de prevención, de salud frente a un fenómeno que ha venido tomando muchísima fuerza de una forma tan rápida, con tan poca información, que la verdad ha sido incontenible. Me estoy refiriendo a los vapeadores que, oiga, me pasó hace una semana el encuentro con una niña de 9 años esperando la ruta, vapeando. Yo me preguntaba, ¿los padres sabrán que esta niña está vapeando? Elementos que no dejan rastro, que no dejan olor, y que en muchos casos se consideran inofensivos, pero que son altamente adictivos. Para hablar de ello está con nosotros hoy el médico y concejal de la ciudad de Medellín, el doctor Luis Bernardo Vélez. Bienvenido a Tendencias, concejal. Muy buenas noches. Bueno, Caterina, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Y bueno, aquí estamos para hablar de otro importante tema. Así es. Bueno, pues, concejal, expliquémosle a la audiencia cómo llega el fenómeno del vapeo. Yo lo que entendería desde mi humilde opinión ciudadana es que terminaron siendo el reemplazo de las tabacaleras para conseguir nuevos clientes ante la ofensiva de salud pública que hicimos en contra del consumo de tabaco. Bueno, me parece bueno comenzar, digamos, contextualizando esta historia. Yo pienso que, digamos, en el mundo, y Colombia no es excepción, y Medellín, empezó a existir hace unos años, digamos, lo que se llamaba, o lo que se llama espacios libres de tabaco, de humo, ¿cierto? Y esto indiscutiblemente se calcula que disminuyó más o menos el 30% de la adicción y de la utilización de cigarrillos normales, del cigarrillo. Y esto empieza a preocupar a las tabacaleras, que venían hace tiempos pensando en qué hacer para suplir ese gran negocio. Y uno lo ve, inclusive, si uno se devuelve, Catherine, y los televidentes hace 10, 20, 30 años atrás, la gente fumaba hasta en los aviones, en cualquier sitio cerrado, en el bus, en la casa, en la alcoba, en los buses. Sí. Entonces, esto, por supuesto, pues por fortuna se empezó a restringir por normatividades y yo recuerdo, inclusive, cuando yo llegué al Consejo de Medellín, contando aquí un poco de anécdota, en el año 2004, yo recuerdo que varios concejales fumaban. Y en el mismo recinto se fumaba y en las mismas oficinas de los concejales así, sin ninguna restricción, sin ninguna prohibición. Luego esto empieza a tener unas restricciones y la gente tiene una disminución del consumo. Muchos dejaron de fumar y otros disminuyeron, por supuesto, porque entonces el que se fumaba 5 cigarrillos ya en el día en la oficina y no se podía fumar ya en las oficinas públicas ni privadas, pues entonces la gente ya no fumaba. O le daba pereza salir. En fin. Entonces esto llevó a que las tabacaleras y los grandes, digamos, empresas del tabaco buscaran unas alternativas y ahí es donde aparece, no hace muchos años, toda esta industria millonaria. Se les apareció la Virgen de alguna manera y crean lo que se llama el vapeadores o cigarrillos electrónicos, que, digamos, empezando por esto, tiene, a mi modo de ver, debe preocuparnos más que el mismo cigarrillo, por varias cosas, diría yo. ¿Por qué? Sí. Primero, porque se vuelve muy normal. Y usted lo decía ahora, como uno ve un niño y ve muchos niños, adolescentes, jóvenes, como siendo lo que llaman, me siento muy cool, ¿cierto? Me siento muy a la moda. Muy a la moda, Sí. fumando y creyendo sobre todo, porque ahí hay y existió y sigue existiendo, y es muy importante que lo sepamos, una falsa aseveración de que eso no hace daño, de que eso si se chupa un confite o un bombón, no, esto sí tiene unos efectos sobre la salud, en ocasiones inclusive mucho más preocupantes que el mismo tabaco. Y el problema, diría yo, ¿por qué más preocupante? Porque cuando uno ve fumando y siempre decía, oiga, eso te va a dar cáncer, eso te va a hacer un daño, no me tires el humo aquí.
Entonces, Pues está como oliendo aquí, mucho a cigarrillo. exacto, Sí. y como tenía la nicotina es muy pegotuda y se olía y toda la cosa, la gente, digamos, se alejaba, o el fumador o el otro para no O el estar al lado pasivo. del fumador, el pasivo. En esto no, en esto uno ve, y lo digo creo sin excepción, yo hasta lo he hecho, en el consejo lo tengo que decir, hay fumadores de vapeo, hay vapeadores, digamos. Entonces se ve normal, uno mismo como que pasa desapercibido. Distinto si alguien está fumando un cigarrillo y dice, no, no, aquí no se fuma. Entonces yo creo que esa parte de que esto se vuelve un paisaje, de que se naturalice, nos trae unos problemas muy graves. Y entonces la industria empieza, como todos los negocios, a crear los vapeadores, estos en todas las modalidades y sabores. Y usted encuentra entonces sabores del vapeo. Entonces usted va a un centro comercial sin ninguna restricción, porque si yo voy a un supermercado o a una tienda, inclusive hay una restricción, no se le vende a menores de 18 años. Aquí hay niños que van a un centro comercial y sin ninguna regulación les están vendiendo el cigarrillo electrónico. Pues no existe legislación No en este momento existe frente al regulación. tema del vapeo. No existe regulación y eso es lo grave. Entonces yo creo que aquí lo que hay que llamar la atención de la comunidad, de la gente que nos ve, es primero insistir que esto crea una adicción. Segundo, que esto crea problemas para la salud y es cancerígeno. Tercero, que nosotros al fumador, entre comillas, al pasivo, le hace daño al igual que un cigarrillo. Entonces creo que aquí hay que avanzar. Primero, antes de que se regule, la Organización Mundial de la Salud y las organizaciones de salud ya están señalando en las investigaciones que hay que tener cuidado, que hay que restringir el uso de esto, que esto tiene unas consecuencias sobre la salud. Esperemos que haya de verdad una regulación urgente en Colombia. Yo no recuerdo, no he podido recordar, pero leí hace pocos días que en Bogotá, por ejemplo, no recuerdo si la del Rosario, la Javeriana, una de estas universidades prohibió el vapeo dentro de sus instalaciones. Me parece supremamente importante ese punto, doctor Luis, porque además lo que están quejándose quienes están al interior de las universidades en este momento es que eso se convirtió, como usted lo dice, en el nuevo bombombón. Es como si estuviera chupándose un confite y los estudiantes lo hacen en clase, hay profesores que no lo restringen, o estudiantes que logran incluso, se suben un poquito el buzo y van despacito soltando el vapor porque ya no es humo, entonces es muy perceptible. Yo creo que el cambio de las características organolépticas, de olor, de humo y de todas estas cosas, pues ha generado la dificultad de que pueda ser rechazado socialmente como ocurría en inicio con el tabaco, y ahora tenemos un elemento que porque no le sentimos el olor, lo creemos inocuo, y lo que pasa es que la tecnología pues ha permitido que la gente lo pueda camuflar mucho más fácil. Sí, indiscutiblemente, pero fuera de que no se siente el olor, también pareciera que el mensaje nunca ha sido que hace daño. No. Es decir, nadie está llamando la atención que al igual que un cigarrillo hace daño. Entonces, claro, se va volviendo muy normal y la gente no tiene ninguna regulación. Es decir, yo puedo en un centro comercial, si vendo cigarrillos o no venda cigarrillos, vendo los vapeadores y en cualquier stand, en cualquier de esos cubículos comerciales, se vende sin ninguna restricción. Y usted va a un muchacho de 14, 15 años y le venden su vapeador, ¿cierto? Esa me parece que es lo grave. Que hay una normalización, naturalización del tema, y lo otro que no se está llamando la atención en campañas educativas, digamos, contundentes, que hay que hacerlas. Y lo otro es que una de las invitaciones que uno tiene que hacer y que ojalá rápidamente empiece, como se hizo en el cigarrillo, que se regule el uso, que un menor de edad no pueda consumir, no se le venda a un menor de edad, porque es igual, prácticamente igual que vender un cigarrillo, o sea, y no hay ninguna diferencia. Por el contrario, hay gente que dice que como es tan abierta la posibilidad, el vapeador es un líquido, sí, que al someterlo al calor empieza a botar vapor, ¿cierto? Y ahí viene el nombre, es un vaporizador, y le echa lo que usted quiere. Entonces los comerciantes y las empresas le echan. La gente se va cansando del sabor a menta, entonces le voy echando de fresa, le voy echando otros químicos, y ahí está el daño digamos, para la salud. Doctor Luis Bernardo, hay que decir que los vapeadores sí contienen nicotina. O sea, sí contienen nicotina.
Entonces, el efecto químico y adictivo está presente, así no huela cigarrillo. Sí, claro, es que ese fue ese fue el mejor invento, quitarle el olor a cigarrillo que, digamos, repudiaba mucho, pero, digamos, la nicotina sigue presente. Entonces, si la nicotina sigue presente, pues es un producto que crea adicción. Entonces, seguro que cualquier persona que use el vapeador, si le preguntáramos, dice, sí, a mí me hace falta coger el vapeador. Bueno. O sea, no es que yo lo coja, pues, electivamente. Voy a chuparme una chocolatina y puede que eso no me crea. Claro, la gente le crea la adicción y por eso inclusive, voy a decirlo así, usted veía que cuando la gente, o veía y vemos, se fumaba un cigarrillo y decía, no, yo me voy a fumar 3 cigarrillos, uno después del desayuno, uno después del almuerzo. Le ponía horario. Exacto, le ponía horario. Porque decía, voy a limitarlo, para que no me haga tanto daño. No, aquí la gente a veces es de una intensidad fumando, vapeando y dele, y dele, y dele, y dele, y muchas más vapeadas que lo que pudiera ser un cigarrillo. Claro, y adicional que si tiene sabor, entonces casi que entra a suplir un chicle. Es un comportamiento compulsivo que se da en medio de la adicción. Claro, y para la gente muchas veces volvemos a la palabra cool, es como elegante, se va volviendo para los pelados, como una moda. Me siento muy importante si estoy vapeando, ¿cierto? Y ve vos qué vapeo, y ve y qué esencia le echaste, el tuyo es de qué marca. Porque hay vapeadores de distintas categorías, de distintos precios, y entonces eso le da a uno un estatus pues, a los muchachos. Ojo con eso, me parece que eso es lo más grave que está ocurriendo. Y el daño que se viene para el sistema de salud. Se calcula que por el cigarrillo, y el vapeo los cigarrillos electrónicos no se han medido, pero se calcula que aquí mueren al año 34.000 personas en Colombia por efectos del cigarrillo y 8 millones en el mundo. Ese es el dato de la Organización Mundial de la Salud. 34.000 personas. Y cada día los daños y los costos para el sistema de salud van a ser altísimos. El sistema de salud de nosotros, uno de los gastos, del impacto sobre ese gasto, es el tema de enfermedades respiratorias, del EPOC, del cáncer de pulmón, y todo eso en gran parte tiene que ver con el uso del cigarrillo. Y en unos años vamos a ver los efectos de estos cigarrillos electrónicos. Que además, como usted dice, lo están consumiendo más frecuente y desde más temprana edad. Y desde más temprana edad. Vamos, doctor Luis y televidentes, a una breve pausa y ya continuamos más con este especial acerca de los vapeadores, los riesgos para la salud. Y al regreso le propongo también que hablemos un poco sobre cómo empezar a manejar las adicciones, que son un problema relacionado además con la salud mental. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros esta noche a través de Tendencias en nuestro canal Televid, hoy en compañía del doctor Luis Bernardo Vélez, médico y concejal de la ciudad de Medellín, con quien estamos abordando la situación que se está viviendo en materia de salud pública con el uso indiscriminado de los vapeadores. Doctor Luis, ¿qué efectos adicional tiene la nicotina en materia adictiva y sobre el cerebro de aquellos jóvenes que están en proceso de formación o de adultos jóvenes? Porque a veces pensamos, listo, nos puede dar cáncer de pulmón, viene el EPOC, las enfermedades obstructivas crónicas, en fin, pero que pasa también a nivel de otros órganos, porque es que es un daño multisistémico el que se produce por cuenta de estas sustancias que no por ser masivas son inofensivas. Bueno, digamos que el cigarrillo, el tabaco, cualquier cosa que digamos sea inhalada, tiene problemas y riesgos sobre el sistema respiratorio, también sobre el sistema digestivo, sobre la piel, porque es que lo que hace el tabaco, lo que hace estos cigarrillos electrónicos es finalmente, pues, voy a ponerlo así como una palabra para entender, quemar la célula, ¿cierto? Y cuando yo quemo una célula la puedo quemar en un bronquio, pero también llega al intestino, pero también llega al estómago, pero también llega a la sangre y llega al cerebro, ¿cierto? Como todo, digamos, cualquier posibilidad de humo.
inclusive no solamente de un tabaco, de un vapeador, sino también de una leña. ¿Cuánta gente no le ha dado un cáncer de leña que cultivaban, o la gente que hace carbón de leña, en fin? Cualquier exposición crónica a un químico nocivo para la salud, o cualquier humo, pues empieza a producir un daño, ¿cierto? Un EPOC no se produce en un año, ni en medio año. Un EPOC es un asunto de una exposición crónica a un cigarrillo o a un vapeador que va a ser de 10, de 20, de 30 años. Y las consecuencias, pues ya sabemos cuáles son. Pudiera ser un cáncer de pulmón, pero también el cigarrillo no solamente produce, o el vapeador, un cáncer de pulmón. Hay gente, por ejemplo, el tabaco o la marihuana, cualquier, digamos, exposición al humo, produce mucho daño, sobre todo sobre la vejiga también. Hasta el sistema urinario llega la posibilidad de un cáncer y a la próstata. Entonces, esto pues crea un daño inmenso. Lo que pasa es que la gente, y es muy importante para las personas que no ven, si son jóvenes, pues que escuchen estas reflexiones, y si no son tan jóvenes, pues tienen hijos, tienen nietos, y las consecuencias en la juventud no se ven, ¿cierto? Claro. Pero después es pasa donde factura. empieza, y lo hemos hablado aquí, un envejecimiento ya con mucha enfermedad, un envejecimiento con muchas consecuencias sobre el organismo. Entonces ahí es donde se van a ver las consecuencias, y eso es lo que la irresponsabilidad de los negociantes y las grandes empresas que han creado en el mundo una discusión. Aquí hubo unas discusiones muy grandes entre empresas como la Philip Morris y otras que manejan una cantidad de recursos, en donde entraban a hacerle inclusive, digamos, matoneo, entre comillas, a los investigadores, a alegar con ellos y a discutir que las consecuencias del cigarrillo no eran las que ellos decían, porque se les daña el negocio. Entonces ahí es donde está. Ahora, ¿quién tiene la consecuencia? Pues el sistema de salud. ¿Cuánta gente está llegando a los sistemas de salud de nosotros? Los cálculos son altísimos de esas consecuencias que muchas veces se pudieron evitar y no se evitaron. Doctor Luis Bernardo, quienes hoy tienen familiares o en sus propias reflexiones dicen, sí, yo estoy pegado de este aparato, o tengo un familiar cercano, un amigo, un ser querido, ¿cómo ayudarle y entender además que es una adicción tan difícil y preocupante y dañina como la que puede ser al tabaco, a la marihuana? Además, porque hay vapeadores también que tienen marihuana, incluso en aceites, demás, o sea, lo que usted, como usted decía, de todos los colores y sabores. ¿Cómo ayudar frente a esas personas, además, que comienzan desde muy temprano, incluso en la adolescencia, a consumir nicotina, generando pues mayores niveles y puertas para incluso otras drogas? Pues yo creo que hay varias cosas. Lo primero, a nivel de la familia, este tipo de información que estamos dando acá, que uno esperaría que se vuelva masiva desde muchos sitios, en todos los medios de comunicación, dando esta información, y uno esperaría que le estuviera dando el Ministerio de Salud, que le estuviera dando la Dirección de Salud de Antioquia, que le estuviera dando la Secretaría de Salud. Importante esa pregunta, porque yo al menos, yo no he oído que haya campañas educativas frente a eso. Yo no he escuchado ni una de la Secretaría de Salud. Entonces aquí hay una situación que es muy compleja, mientras ni siquiera desde la Secretaría de Salud y desde el Ministerio se esté concibiendo y mirando el problema, gravísimo. Porque entonces eso es lo que ayuda a que se vaya normatizando, naturalizando el tema. Entonces la primera solicitud es desde la familia, ya con esta información, cómo vamos a educar a los hijos, cómo los vamos a limitar, cómo los vamos a restringir. Yo estoy convencido que tal vez por desconocimiento muchos padres de familia le han dado el dinero, ellos al hijo o al adolescente, para que vaya a comprar el vapeador. Porque si no hay información y creemos que eso es lo mismo que darle un dinero para una boleta a un cine o para unas crispetas, y yo creo que eso no tiene problema, pero como sí tiene problema, pues entonces empecemos a entender. Lo otro es que desde las instituciones empecemos también a sitios libres de vapeo. Yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo. Es decir, lo que le digo no es imaginación mía, en el consejo hay concejales inclusive que vapean. Posiblemente ellos tampoco saben que eso tiene unas consecuencias. Entonces también hay que tener sitios libres como el Consejo de Medellín, como las oficinas del Alpujar, y empezar a hacer lo que se hizo
digamos, en con su el momento cigarrillo. con el tabaco, sí. Con el tabaco. Entonces yo creo que ese es un papel muy importante. Y lo otro es que haya mucha información, digamos, sobre los efectos en la salud, que es una tarea también de las academias de salud, desde las universidades, desde las direcciones seccionales de salud. Creo que tenemos que empezar a desnaturalizar esta situación. Que además, doctor Luis Bernardo, aparte de que consume la salud, se lleva los recursos de todos los ciudadanos en la medida en la que hay personas que se enferman con costos por encima de lo que puedan aportar en impuestos este tipo de elementos. Se ha hablado hasta de ponerle también una carga tributaria a los vapeadores. ¿Usted cree que eso es una solución? Pues yo creo que sí, es decir, esa no es la solución, pero por supuesto peor todavía si nosotros no le estamos poniendo un impuesto a un producto donde no lo estamos poniendo porque creemos que no hay que ponerlo porque no hace ningún daño y además ese dinero pudiera ir, digamos, recaudado para campañas educativas y de prevención y promoción del daño de los vapeadores, del vapeo. Entonces, yo creo que, por supuesto, eso no va a ser la solución, porque uno ve aquí, suben el aguardiente y la gente sigue tomando, sigue el cigarrillo, sigue fumando. Pero yo creo que sí es muy importante mandar un mensaje y, sobre todo, pensar que haya una destinación específica de ese IVA o de ese impuesto para campañas masivas como las que estamos haciendo aquí. Es que a mí lo que más me preocupa del vapeo hasta este momento es que nadie habla de él. No. Que nadie... Anónimo, ha crecido sin ningún obstáculo. Exacto, ni en la casa, ni en la escuela, y se vuelve una cosa muy normal, y me parece que eso es lo más grave que va a pasar si nosotros no le ponemos. Ahora, aquí tenemos que tener el ejemplo de países donde ya hay restricciones. Por ejemplo, Panamá. En Panamá hay una restricción muy grande frente a los vapeadores, porque entendieron que hay un problema de salud pública. Porque es que al que afecta finalmente en mayor proporción el tabaco y las adicciones es al Estado. Claro, es el que tiene que asumir el costo en el sistema. Asumir todos estos costos que muchas veces ni la familia va a asumir ni tiene con qué asumir. Así es. Doctor Luis Bernardo, una recomendación sobre la idea de no abrir puertas. Hay gente que dice, ve, pero esto probemos. La probada es la puerta de entrada a un mundo que no sabemos si podamos ejercerle control. Cualquier producto que crea adicción tiene una situación, digamos, muy compleja. Como decía alguien, no, es que yo no me fumo sino un cigarrillito, yo no me tomo sino un aguardientico, yo no me fumo sino un bazuquito. Pues como todas las drogas que crean adicción, pues eso va... Primero es 1, segundo es 2, el tercero 3, y uno ve la gente a veces, en el caso que estamos hablando del vapeo, es como que tuviera una adicción, como alguien está fumando, no sé si ustedes lo han visto, y es seguido chupando ese vapeo, porque eso produce un placer, porque eso produce a nivel central del cerebro una recompensa, una satisfacción, como el que se fuma una marihuana, en fin. Empezar a hablar mucho en familia, decirle al hijo, no solo la prohibición, sino también la educación de que eso le va a causar un daño y que eso va a tener unas consecuencias. Hay que educar mucho desde temprana edad. Pues, doctor Luis, gracias por habernos hecho la invitación a que toquemos, como usted dice, un tema del que poco se habla, pero mucho se consume. Y un abrazo para usted, una feliz noche. Bueno, y para ustedes un saludo, un abrazo y gracias, Catherine. A ustedes, queridos televidentes, los invitamos a que nos acompañen en un próximo Tendencias. Quédense con la programación de nuestro canal Televid.